El sonido rítmico del monitor cardíaco llenaba la habitación 402, un bip constante y monótono que, para mis hijos, sonaba como una cuenta regresiva hacia su enriquecimiento, pero que para mí se había convertido en el metrónomo de mi paciencia. El aire acondicionado de la clínica privada mantenía el ambiente en unos gélidos 18 grados, un frío clínico que calaba en los huesos, aunque no tanto como la conversación que ocurría a escasos centímetros de mi cama. Yo yacía inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración superficial, fingiendo un estado comatoso que los médicos habían pronosticado como irreversible apenas 24 horas antes. Podía oler el perfume costoso y dulzón de mi hija Carla, una mezcla de vainilla y ambición que siempre usaba cuando quería pedirme dinero, impregnando el aire estéril y mezclándose con el olor a desinfectante y a la traición que se gestaba a mi alrededor. De repente, sentí una presión húmeda y fría envolver mi pulgar derecho. Era una sensación repugnante, como si un insecto viscoso se posara sobre mi piel, violando mi espacio personal y mi dignidad en mi momento de mayor supuesta vulnerabilidad. Era una almohadilla de tinta. Lo supe de inmediato por la textura pastosa que manchó la yema de mi dedo, seguida por la mano impaciente de Carla, manipulando mi muñeca inerte con la brusquedad de quien manipula un objeto roto que ya no sirve. No había delicadeza en su tacto, ni un atisbo de esa caricia que uno esperaría de una hija angustiada ante el lecho de muerte de su madre. Solo había una urgencia mecánica, una necesidad desesperada de estampar mi huella en un papel antes de que mi corazón decidiera dejar de latir y complicarles la burocracia. «Apúrate, Marcos, por el amor de Dios», susurró Carla con una voz que pretendía ser baja, pero que vibraba con una histeria contenida y una codicia que le raspaba la garganta. «Si la vieja se muere antes de que estampemos esto, y lo notariemos, Hacienda se va a quedar con el 40% de todo, por el impuesto a la herencia. ¿Entiendes lo que eso significa? Adiós a la liquidez inmediata. Necesito asegurar la mansión de los Olivos a mi nombre, hoy mismo, antes de que aparezcan los buitres del banco o se le ocurra despertar para decir alguna estupidez. Sujeta el papel firme. No dejes que se mueva, que la huella tiene que salir limpia para que el registro no la rechace. «Deja de darme órdenes y ayúdame, maldita sea», respondió Marcos, mi hijo menor, con ese tono agresivo que siempre aparecía cuando se sentía acorralado por sus propios errores. «El dinero es mío. Yo necesito esos $300,000 en efectivo antes del viernes, o los tipos del casino me van a romper las piernas. Y no me importa si tengo que vender las joyas de la abuela o hipotecar los supermercados para conseguirlo. Tú solo piensas en tu casa de muñecas para presumir con tus amigas estúpidas, pero yo me estoy jugando la vida aquí. Si mamá deja de respirar en los próximos 10 minutos, nos facilita todo. Así que deja de lloriquear por los impuestos y asegúrate de que el licenciado tenga todo listo para firmar». Pude escuchar el crujido del cuero barato de un maletín abriéndose y el arrastrar de unos zapatos nerviosos sobre el linóleo pulido. Era el licenciado Rivas, ese notario corrupto y sudoroso que Marcos había traído a escondidas, saltándose todos los protocolos del hospital. Imaginé sus manos temblorosas sosteniendo el borrador de cesión de derechos, un documento ilegal que habían redactado con prisa y sin escrúpulos, esperando robarme en vida lo que había construido durante 40 años de trabajo forzado. Sentí el papel rozando mi mano, una hoja de alto gramaje que prometía despojarme de mi patrimonio y dejarme en la indigencia si sobrevivía, o asegurar su fiesta si moría. La presencia de ese extraño en mi habitación, conspirando sobre mi cuerpo supuestamente inconsciente, me provocó una náusea profunda que tuve que reprimir con una fuerza de voluntad de acero. Lo que mis hijos ignoraban, cegados por la prisa y la avaricia, es que la medicina es una ciencia inexacta y mi metabolismo siempre había sido resistente, procesando los sedantes mucho más rápido de lo que indicaban los libros de texto. El efecto del midazolam, que me habían administrado para la intubación inicial, había dejado de hacer efecto hacía exactamente 2 horas y mi mente estaba ahora tan clara y afilada como un diamante, aunque mi cuerpo pesara como plomo.
Escuchaba cada palabra, cada insulto, velado, cada plan macabro para desmantelar mi legado, y cada sílaba se grababa en mi memoria con la precisión de un cincel sobre piedra. No estaba en coma, estaba en una vigilia forzada, asistiendo a mi propio funeral moral, descubriendo que los monstruos que más debía temer no estaban bajo mi cama, sino sentados al lado de ella, esperando mi final. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió la operación delictiva. Los pasos de goma de una enfermera resonaron en la entrada, provocando una transformación instantánea y grotesca en la escena que ocurría junto a mi cama. En una fracción de segundo, sentí cómo la mano de Carla pasaba de forzar mi dedo a acariciar mi frente con una suavidad teatral, mientras Marcos ocultaba los papeles detrás de su espalda con la torpeza de un niño culpable. «Ay, mamita, aquí estamos contigo. No te vamos a dejar sola», gimió Carla con una voz quebrada ensayada, fingiendo secarse una lágrima inexistente. «Enfermera, ¿cree que nos escucha? Le estamos hablando para que sienta nuestro amor y pueda irse en paz, si es lo que Dios quiere». La enfermera revisó el suero y ajustó el monitor sin sospechar la obra de teatro que presenciaba, mientras yo contenía la respiración para no alterar las líneas verdes que dibujaban mi vida en la pantalla. Pero mi verdadera arma no era mi silencio, sino el objeto rectangular y duro que había logrado deslizar bajo mi almohada minutos antes de que ellos entraran, cuando la doctora Sofía me dejó sola un momento. Mi teléfono móvil, con la pantalla astillada pero funcional, estaba allí, oculto en la penumbra de las sábanas, con la aplicación de grabadora de voz activa, capturando cada segundo de su vileza desde hacía 45 minutos. La luz roja del segundero en la pantalla, invisible para ellos, era el único testigo fiel de la conspiración, acumulando la evidencia que transformaría su victoria segura en una pesadilla legal. Cuando la enfermera salió y la puerta se cerró de nuevo, volvieron a su rapiña con más ferocidad, creyendo que el destino les había regalado una madre indefensa y una fortuna fácil. Sonrieron al ver la mancha de tinta en mi dedo, convencidos de que esa huella era la llave maestra que abría las puertas de mi imperio y cerraba el capítulo de mi control sobre sus vidas. No sabían que yo no estaba muriendo. Estaba renaciendo en ese preciso instante, alimentada por una indignación fría que recorría mis venas en lugar de sangre. Creían estar firmando la escritura de mi casa, pero en realidad, con cada palabra que la grabadora registraba, estaban firmando su propia sentencia de desahucio y miseria. Mientras sus voces seguían calculando porcentajes y divisiones de bienes sobre mi cuerpo inerte, mi mente viajó hacia atrás, no hacia la luz blanca que describen los moribundos, sino hacia la oscuridad fría de las madrugadas, donde forjé cada centavo que ahora querían robarme. La inmovilidad forzada de la cama de hospital me trajo el recuerdo fantasma de aquel dolor, punzante en la espalda baja, el mismo que sentí por primera vez en el invierno de 1995. No era un dolor noble, era el dolor del desgaste puro, el precio que paga el cuerpo cuando la voluntad es lo único que sostiene el mundo de una madre soltera. Cerré los ojos con más fuerza bajo mis párpados pesados y, de repente, el olor a desinfectante clínico fue reemplazado por el aroma ácido de las naranjas podridas y el suelo mojado del mercado central a las 4 de la madrugada. Recordé mis manos, no estas manos llenas de manchas de la edad y vías intravenosas, sino unas manos rojas, agrietadas por el frío y endurecidas por el trabajo bruto de descargar camiones cuando la ciudad aún dormía. Tenía 38 años y cargaba cajas de madera de 40 kilos llenas de papas, una tras otra, sintiendo cómo mis vértebras crujían bajo el peso, comprimiéndose lentamente hasta formar las 3 hernias discales que hoy me obligan a usar corsé. Cada caja que levantaba no era solo mercancía, era la matrícula del colegio. Era la ropa nueva que Carla exigía para no sentirse menos que sus amigas. Era la comida caliente que nunca faltaba en la mesa, aunque yo a veces cenara solo té y pan duro. El frío de esa nave industrial se me metía en los huesos, un frío que ninguna calefacción moderna en mi mansión actual ha logrado quitarme del todo.
En medio de ese caos de estibadores gritando y camiones maniobrando en la penumbra, había un rincón sagrado y triste. Una caja de cartón reforzada con mantas viejas detrás de mi puesto de verduras. Allí dormía Marcos, con apenas 5 años, hecho un ovillo entre el ruido infernal, respirando el polvo y la humedad, porque no tenía con quién dejarlo y no podía permitirme una niñera. A veces, entre carga y carga, yo corría a espantar las ratas que merodeaban cerca de su cuna improvisada, o a taparlo cuando la temperatura bajaba a 3 grados. Lo miraba dormir con una mezcla de amor feroz y culpa corrosiva, prometiéndole en silencio que algún día dormiría en sábanas de seda egipcia, sin saber que al cumplir esa promesa, estaba creando al monstruo que 30 años después intentaría venderme por un puñado de dólares para pagar sus vicios. El calendario mental avanzó 10 años, hasta 2005, el año en que di el salto mortal que definiría nuestro futuro financiero y, paradójicamente, nuestra ruina familiar. Estaba sentada en la oficina gris y hostil del Banco Nacional, con las manos sudando sobre mi falda, a punto de firmar la hipoteca comercial más grande de mi vida para inaugurar el primer Mercado Elena. La tasa de interés era un suicida 18% anual, una cifra que me quitaba el sueño y me provocaba úlceras estomacales, pero era la única forma de expandir el negocio. Recuerdo la pluma temblando en mi mano, no por miedo al fracaso, sino por el peso de la responsabilidad absoluta. Si yo fallaba, si el supermercado no funcionaba, perdíamos la casa, el puesto del pues no yo estoy, mercado y hasta la dignidad. Mientras yo hipotecaba mi salud y mi tranquilidad por 15 años, firmando pagarés que parecían infinitos, Carla, con 20 años recién cumplidos, estaba sentada frente a mí en esa misma época, pero no para ayudarme a revisar inventarios. Ella exigía irse a estudiar diseño de modas a Europa, una carrera que en ese momento costaba $45,000 anuales solo en matrícula, sin contar su apartamento en el distrito de moda y sus gastos de manutención. Yo intenté explicarle que el interés del banco nos estaba ahogando, que necesitábamos austeridad, pero ella me miró con esos mismos ojos fríos que ahora me observaban en la UCI y me dijo que era su derecho, que yo tenía la obligación de darle un futuro. Terminé sacando un segundo préstamo personal, trabajando turnos dobles de 16 horas para que ella pudiera subir fotos brindando con champaña en París mientras yo almorzaba sobras en la bodega. Esos 5 años de su carrera europea fueron una sangría constante de recursos. Cada vez que el supermercado daba un margen de ganancia, Carla tenía una emergencia que casualmente costaba $5,000. Yo veía las fotos que me enviaba, vestida con abrigos que costaban más que el sueldo de mis cajeras, y me convencía a mí misma de que valía la pena, de que estaba criando a una mujer de mundo, sofisticada y culta. No quería ver que estaba financiando su vanidad, no su educación. Cada transferencia bancaria internacional que hacía a su cuenta era un ladrillo menos en mi muro de seguridad y un ladrillo más en su torre de soberbia. Ella nunca preguntó cómo pagaba yo esas facturas, nunca supo de las noches que pasé revisando balances con los ojos ardiendo, o de las veces que tuve que negociar con proveedores hostiles para que no cortaran el suministro de lácteos. Luego, la memoria saltó a una época más reciente y dolorosa. El año 2020, una noche lluviosa de martes que marcó el inicio del fin de mi paciencia con Marcos. El teléfono sonó a las 2 de la mañana, ese timbre estridente que siempre anuncia tragedias, y al otro lado de la línea no estaba un médico, sino un oficial de policía de la comisaría central. Marcos había sido detenido por intentar estafar a un socio con la venta de unos terrenos que no existían, un negocio rápido, como él los llamaba. Me vestí con la ropa encima del pijama, temblando de vergüenza y rabia, y conduje bajo la tormenta hasta esa delegación maloliente, sintiendo que cada semáforo en rojo era una señal de que había fracasado como madre al intentar protegerlo demasiado de las consecuencias de sus actos. Al llegar, lo vi sentado en un banco de metal, esposado, con la camisa desabotonada y esa mirada desafiante y arrogante que usa para enmascarar su incompetencia. La fianza se había fijado en $12,000,
una suma que debía pagarse en efectivo, y de inmediato para evitar que lo trasladaran a la prisión preventiva del condado. Yo no tenía ese dinero líquido conmigo. Tuve que llamar al gerente del supermercado de guardia, abrir la caja fuerte de la oficina central y sacar la recaudación del fin de semana, violando mis propios protocolos de seguridad. Conté los billetes arrugados frente al sargento de guardia, sintiendo la mirada juzgadora de los policías sobre mí, la madre del estafador, la mujer respetable limpiando la suciedad de su hijo de 35 años. Cuando salimos de la comisaría, con el amanecer gris rompiendo sobre la ciudad, esperé un gracias, un lo siento, o al menos un momento de silencio humilde. En lugar de eso, Marcos se detuvo en la acera, encendió un cigarrillo con manos temblorosas y me gritó que por qué había tardado tanto, que lo había dejado pudrirse ahí dentro por darle una lección. Me echó en cara que no le hubiera comprado el Audi deportivo que me había pedido meses atrás, alegando que si tuviera un coche decente, sus socios lo respetarían más y no tendría que hacer negocios arriesgados. Me llamó tacaña miserable, mientras yo guardaba el recibo de su libertad en mi bolso, un papel que costó $12,000, pero que valía menos que nada. Ese fue el patrón de las últimas 2 décadas. Yo construyendo y ellos consumiendo. Yo ahorrando centavos y ellos quemando miles. Hice un cálculo mental rápido, sumando matrículas, coches, fianzas, viajes, bodas caprichosas y deudas de juegos saldadas en secreto. La cifra ascendía a más de $800,000 invertidos directamente en sus vidas. Dinero extraído de mi columna vertebral, de mis hernias, de mis madrugadas sin dormir. $800,000 a cambio de este momento. Ellos esperando mi muerte para rapiñar lo que quedaba, sin una sola lágrima genuina en sus ojos. Yo no les había dado solo dinero. Les había dado mi vida en cuotas, y ahora venían a cobrar el saldo final, sin haber pagado nunca ni un solo interés de gratitud. El dolor de esos recuerdos superaba con creces el dolor físico de mi cuerpo supuestamente enfermo en esa cama de hospital. Recordé la última Navidad, cuando me regalaron una bufanda barata comprada a última hora, mientras yo les entregaba cheques sustanciales para que se ayudaran. La asimetría del amor era tan evidente que resultaba ridícula. Yo había sido la proveedora inagotable, el banco que nunca cierra, la red de seguridad que siempre atrapa al trapecista torpe. Pero en la oscuridad de mi falsa inconsciencia, algo se rompió definitivamente. La madre abnegada que justificaba cada error de sus hijos murió en el mid-20th. Ese recuerdo del 2020, la mujer que yacía en la cama 402, ya no era ella. Regresé al presente, al sonido del monitor cardíaco y a la voz de Carla susurrando sobre las escrituras de la mansión. Sentí una calma gélida, una claridad absoluta que nacía de la contabilidad final de mis sacrificios. Durante 40 años había usado mi fuerza para levantarlos, para empujarlos hacia arriba, para evitar que tocaran el suelo sucio del mercado que yo pisé. Ahora, escuchando su codicia desnuda, comprendí que mi último acto de educación no sería darles más, sino quitarles todo. La deuda estaba saldada. El crédito se había cerrado para siempre. Era hora de presentarles la factura final, una que no podrían pagar ni con todo el dinero que creían estar a punto de heredar. Cuando la puerta de la habitación 402 finalmente se cerró tras la salida apresurada de mis hijos, expulsados por la estricta política de visitas de la UCI, abrí los ojos y me encontré con la mirada severa pero cómplice de la Sofía. No hubo necesidad de explicaciones largas. Ella había monitorizado mi ritmo cardíaco disparándose cada vez que Carla mencionaba la palabra herencia y había entendido todo sin que yo pronunciara una sílaba. Con una eficiencia silenciosa, Sofía bloqueó la puerta con el seguro interno y se acercó a mi cama, no como doctora, sino como la amiga que había compartido cafés y confidencias conmigo durante 20 años. Me ayudó a incorporarme, ajustando las almohadas con la delicadeza que mis propios hijos desconocían, y me entregó un vaso de agua que bebí con la avidez de un náufrago, limpiando el sabor metálico de la medicación y la amargura de la traición. «Están afuera, Elena»,
discutiendo con la enfermera jefe porque no les dejé llevarse tus anillos, susurró Sofía, revisando mis signos vitales con profesionalismo, mientras me pasaba un pañuelo húmedo por la frente. Escuché lo suficiente para entender que tu recuperación no es la noticia que esperaban recibir hoy. Si quieres que llame a seguridad y los saque del edificio, solo tienes que decirlo. Tengo la autoridad para prohibirles la entrada por estrés emocional. Pero veo en tus ojos que tienes otro plan, uno que no implica gritos ni policías, al menos no todavía. Tu presión arterial está peligrosamente alta, pero tu mirada tiene esa frialdad calculadora que ponías cuando negociabas con los sindicatos del mercado en los 90. ¿Qué vas a hacer? No respondí de inmediato. En su lugar, deslicé mi mano bajo la almohada, sudada, y extraje mi teléfono móvil, ese pequeño dispositivo con la pantalla astillada que se había convertido en mi caja negra personal. Mis dedos temblaban ligeramente, no por debilidad física, sino por la adrenalina de confirmar lo que mis oídos habían captado entre la bruma del sedante. Presioné el botón de detener grabación y vi que el archivo guardado duraba 45 minutos y 12 segundos, casi una hora de evidencia irrefutable de su conspiración. Conecté mis auriculares para no alertar a nadie en el pasillo y le di al play, transportándome de nuevo al horror de escuchar a mi propia sangre, planificando mi destrucción financiera, mientras creían que yo exhalaba mi último aliento. La primera prueba tangible retumbó en mis oídos con una claridad digital espeluznante, la voz de Marcos diciendo: «La vieja no pasa de esta noche. Asegúrate de que la fecha en el documento sea de ayer, para que no impugnen la firma». Escuchar esas palabras grabadas, desprovistas del caos emocional, del momento, las hacía definitivas, legales, reales. No era una pesadilla inducida por drogas, era una confesión. Guardé el archivo en 3 nubes diferentes y se lo envié encriptado a mi abogado Roberto, adjuntando una nota de voz rápida. «No estoy muerta, pero para ellos lo estaré hasta que yo diga lo contrario. Prepara el fideicomiso de protección. Tenemos 48 horas». Esa grabación era la piedra angular de mi defensa, la prueba de que su intención no era cuidarme, sino saquearme. El regreso a Fontos y estos casa 2 días después fue una actuación digna de un Oscar. Me dejé llevar en una silla de ruedas, con la mirada perdida y fingiendo una confusión mental que les permitía hablar con cierta libertad frente a mí. Carla conducía mi camioneta SUV, que ella ya consideraba suya, con una agresividad innecesaria, mientras Marcos enviaba mensajes de texto compulsivamente en el asiento del copiloto. Al llegar a la mansión, el lugar que había sido mi santuario, noté inmediatamente que el ambiente había cambiado. No era solo el silencio, era la disposición de los objetos, como si alguien hubiera estado haciendo un inventario para una subasta. Me llevaron a mi habitación en la planta baja, alegando que las escaleras eran peligrosas, pero yo sabía que era para mantenerme alejada de la planta alta, donde estaba mi despacho y la caja fuerte principal. Esa misma noche, aprovechando que ellos cenaban fuera celebrando mi estabilidad o ahogando sus penas porque no morí, me arrastré hasta el panel de control del sistema de seguridad inteligente que había instalado hace un mes. Mis hijos, en su arrogancia tecnológica, olvidaron que yo soy quien paga las facturas de la fibra óptica y tengo las credenciales de administrador maestro. Accedí al historial de grabaciones de las cámaras del salón principal, correspondientes a los días que estuve en coma. Lo que vi en la pantalla de alta definición me heló la sangre más que el aire acondicionado del hospital. Carla y su esposo, cinta métrica, en 1900, mano, midiendo las paredes del salón y discutiendo a viva voz qué cuadros quitarían para modernizar el espacio para su fiesta de inauguración. Allí estaba la segunda evidencia, clara y visual, el video de seguridad con fecha y hora. En la grabación, Carla señalaba mi sillón favorito, ese orejero de terciopelo donde leí todos sus cuentos infantiles, y decía con desprecio: «Esa antigualla va a la basura el lunes. Quiero un sofá modular italiano aquí». No solo estaban repartiéndose la piel de el oso antes de cazarlo, estaban borrando mi identidad de mi propia casa.
eliminando cualquier rastro de mi gusto y mi presencia como si fuera una mancha que limpiar. Descargué el clip de video en una memoria USB encriptada que llevo colgada al cuello, sintiendo cómo cada píxel de esa imagen alimentaba mi determinación de dejarlos sin el techo que tanto despreciaban, pero que desesperadamente querían poseer. La tercera prueba llegó de la mano de la providencia y de la incompetencia del licenciado Rivas. Antes de salir del hospital, la doctora Sofía me había entregado discretamente un maletín de cuero sintético barato que encontraron olvidado en la sala de espera privada de la UCI. «Creo que esto te pertenece, o al menos habla de ti», me dijo con una mirada significativa. Ya en la soledad de mi habitación cerrada con llave, abrí el maletín con manos enguantadas para no dejar huellas, sintiéndome como una detective en mi propia tragedia. Dentro, entre envoltorios de comida rápida y bolígrafos promocionales, estaba el documento original que intentaron hacerme firmar. Un adelanto de legítima con poder irrevocable. Leer ese contrato fue como recibir una bofetada física. Las cláusulas eran leoninas, redactadas con una malicia jurídica que buscaba despojarme de todo control. La cláusula cuarta estipulaba que yo cedía la nuda propiedad y el usufructo vitalicio de la mansión a Carla, reservándome solo el derecho de habitación en el cuarto de servicio. Sí, el de servicio. En 1900, caso de necesidad médica. Rivas había redactado un documento que legalmente me convertía en una inquilina precaria en la casa que construí ladrillo a ladrillo. Fotografié cada página con alta resolución, asegurándome de capturar las anotaciones manuscritas al margen con la letra de Carla que decían: «Asegurar que no pueda vender ni hipotecar nada sin mi firma». Ese papel era la prueba de la premeditación y la alevosía. Pero la pieza final del rompecabezas, la que explicaba la urgencia suicida de Marcos, apareció de la forma más banal posible. Marcos siempre había sido descuidado con sus dispositivos, confiado en que su madre, vieja y tecnológica, no sabría desbloquear un iPad moderno. Dejó su tableta conectada en la cocina, sincronizada con su cuenta de iCloud, mientras salía al jardín a fumar uno de sus cigarros nerviosos. Me acerqué con mi taza de té en la mano, fingiendo buscar una receta, y vi las notificaciones emergiendo en cascada en la pantalla de bloqueo. No necesité contraseña. La previsualización de los mensajes mostraba una conversación brutal y directa, con un contacto guardado solo como «El turco. Tienes hasta el viernes, Marcos. Si la vieja no suelta la plata o se muere, te cobramos con carne. Ya sabemos dónde estudia tu sobrina». Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo el estómago se me cerraba en un puño de hierro. Marcos respondió: «Aguanta, por favor. La tengo en casa. Está débil. Estoy buscando la chequera. Te pago el doble el lunes, lo juro». Hice capturas de pantalla de toda la conversación, desplazándome hacia arriba para documentar meses de amenazas y promesas de pago basadas en mi futura herencia. Esta no era solo una prueba de avaricia. Era la confirmación de que mi hijo había puesto en peligro a toda la familia, incluida la hija de Carla, para cubrir sus deudas de juego. La magnitud de la deuda de Marcos era escalofriante: $200,000 en capital, más intereses usurarios que crecían por horas. Entendí entonces por qué gritaba «¡El dinero es mío!» en el hospital. No era ambición, era pánico puro. Estaba acorralado por criminales, y su única salida era liquidar mi patrimonio. Esa captura de pantalla era mi seguro de vida, y al mismo tiempo, la condena definitiva de mi hijo. Si yo no actuaba con precisión quirúrgica, esos hombres vendrían a mi casa. Reenvié las imágenes a mi carpeta segura y borré el rastro en el iPad, dejando el dispositivo exactamente como estaba. Ahora sabía contra qué luchaba. No solo contra hijos ingratos, sino contra el reloj de una deuda criminal. Durante los 2 días siguientes, me moví por la casa como un fantasma, observando cómo Carla y Marcos se comportaban como dueños absolutos. Los veía susurrar en los pasillos, callándose bruscamente cuando yo aparecía, arrastrando los pies. Carla había empezado a traer catálogos de subastas de muebles, marcando las piezas antiguas que pensaba vender, para despejar el ambiente. Marcos, por su parte,
Revisaba compulsivamente los cajones de Siades, mi despacho, cuando creía que yo dormía la siesta, buscando desesperadamente las llaves de la caja fuerte que yo llevaba cosidas en el dobladillo de mi bata. Cada acción suya era una nueva confirmación, una nueva pincelada en el retrato de su vileza. Una tarde, mientras fingía dormitar en el sofá del salón, escuché a Carla hablando por teléfono con una de sus amigas de la alta sociedad. Sí, es triste, pero ya estaba muy mayor. La casa necesita mucha vida. Voy a hacer una fiesta increíble. En cuanto se aclare todo el papeleo. Tienes que ver los planos de la reforma. Voy a tirar el tabique de la cocina. Hablaba de mí en pasado, como si fuera un mueble viejo que ya habían desechado. Esa conversación, tan trivial y cruel, fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. No solo querían mi dinero, querían mi desaparición social y física para poder brillar ellos. Reuní mentalmente mi arsenal. El audio de la confesión en la UCI, el video de seguridad de la remodelación prematura, el contrato abusivo redactado por el notario corrupto y los mensajes de texto con las amenazas de muerte del usurero. 4 clavos para sus ataúdes financieros. Cada prueba tenía un lugar físico seguro y una copia digital en la nube, accesible solo por mí y por Roberto. Ya no había vuelta atrás, ni espacio para la duda maternal. La madre que perdonaba había muerto en esa cama de hospital. La mujer que despertaba ahora era una jueza implacable con el mazo levantado, lista para dictar sentencia. Llamé a Roberto desde el baño con el grifo abierto para enmascarar mi voz. ¿Tienes todo listo para el fideicomiso?, le pregunté sin preámbulos. Todo redactado, Elena. Solo falta tu firma y la transferencia de los títulos. ¿Estás segura de que quieres dejarlos sin nada?, respondió él con su tono prudente de siempre. No los estoy dejando sin nada, Roberto. Les estoy dejando con las consecuencias de sus actos. Es la herencia más valiosa que puedo darles. Ven mañana disfrazado. Tal como planeamos. La función está a punto de comenzar. Al colgar me miré en el espejo. Mis ojos, rodeados de ojeras y arrugas, brillaban con una luz nueva, una mezcla de dolor y determinación feroz. Me lavé la cara con agua fría, borrando cualquier rastro de debilidad. Salí del baño y encontré a Marcos en el pasillo, mirándome con esa mezcla de impaciencia y miedo. «¿Estás bien, mamá? Te ves pálida», dijo, escaneando mi rostro en busca de señales de un colapso inminente. «Estoy mejor que nunca, hijo», respondí con una sonrisa leve y enigmática que lo hizo retroceder un paso. «De hecho, me siento con fuerzas para celebrar. Deberíamos hacer una cena». La sugerencia los tomó por sorpresa, pero vi el brillo codicioso en los ojos de Carla casi de inmediato. Una cena significaba público, y público significaba testigos para su papel de hija devota y heredera legítima. Aceptaron con entusiasmo fingido, sin saber que acababan de aceptar la invitación a su propia ejecución pública. «Inviten a todos», les dije caminando hacia mi habitación con paso firme. «Quiero que estén sus amigos, sus socios, todos los que importan. Quiero despedirme de esta etapa de mi vida como se debe». Ellos interpretaron despedirme como mi muerte próxima. Yo sabía que me refería a despedirme de ellos. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, con el teléfono bajo la almohada, no para grabar, sino como un arma cargada. Las pruebas estaban listas, la trampa estaba tendida, y los actores habían ocupado sus posiciones. Mis hijos creían que estaban jugando conmigo, moviendo a la vieja pieza de ajedrez hacia fuera del tablero. No se daban cuenta de que el tablero era mío, las piezas eran mías, y yo estaba a punto de hacer un jaque mate que resonaría en toda la alta sociedad de la ciudad. La piedad se había quedado en la sala de espera del hospital. A mi casa solo había regresado la justicia. El silencio se convirtió en mi estrategia militar más efectiva. No el silencio de la sumisión, sino el del depredador que acecha desde la maleza antes de saltar sobre la presa. Decidí que mi recuperación oficial seguiría un guión estricto, diseñado para bajar sus defensas al mínimo absoluto y exponer sus flancos más vulnerables. Mientras mis hijos dormían la borrachera de su prematura celebración de herencia, yo trazaba mentalmente el cronograma de las siguientes 96 horas,
Un plan que requería una precisión de relojero suizo. Sabía que cualquier error, cualquier desliz en mi actuación de anciana senil y confundida, alertaría a Marcos y lo haría huir, o peor, acelerar sus tratos con el crimen organizado. Mi objetivo no era solo detenerlos, era inmovilizarlos legal y financieramente en un solo movimiento maestro. Y para eso necesitaba aliados que operaran en las sombras, invisibles a la arrogancia de mis hijos. A las 8 de la mañana del segundo día, justo en el cambio de turno de las enfermeras privadas que Carla había contratado, no para cuidarme, sino para vigilarme, entró en la habitación una figura corpulenta, vestida con un uniforme sanitario de color verde pálido, mascarilla y gorro quirúrgico. Para cualquier observador externo, era un enfermero más encargado de cambiar los sueros o revisar catéteres, pero yo reconocí de inmediato los ojos inteligentes y alertas detrás de las gafas de montura metálica. Era Roberto, mi abogado y albacea de confianza desde hacía 3 décadas, el único hombre que conocía la ubicación exacta de cada centavo de mi fortuna y que había aceptado participar en esta farsa legal con la seriedad de una operación de inteligencia. Cerró la puerta con suavidad, asegurándose de que el pasillo estuviera despejado, y sacó de entre los pliegues de su uniforme una carpeta azul oscuro, no una tabla médica. «Elena, te ves terrible, lo cual es perfecto para nuestros propósitos», susurró Roberto con una sonrisa tensa, desplegando los documentos sobre la mesa auxiliar del hospital, con movimientos rápidos y eficientes. «Tengo aquí la revocación total de poderes notariales. En el momento en que firmes esto, el documento que Carla tiene en su bolso no vale más que el papel higiénico del baño. Además, he redactado la constitución del Fideicomiso de Protección Patrimonial Elena S.A. Al transferir la titularidad de la mansión, los supermercados y las cuentas de inversión a esta entidad jurídica, tus hijos ya no son herederos directos de nada tangible, sino beneficiarios condicionales sujetos a cláusulas de conducta que, sabemos, nunca cumplirán. Necesito 3 firmas, y tienen que ser idénticas a las de tus registros bancarios de 1990, por si intentan alegar que tu pulso estaba alterado por la medicación. Firmé con una mano firme y decidida, sintiendo cómo la tinta azul sobre el papel sellaba el destino de mi patrimonio y blindaba mi legado contra la rapiña. Mientras estampaba mi rúbrica en la última hoja, Roberto me explicó la segunda fase del ataque financiero. Una auditoría forense express. He contactado a mis auditores externos. Entrarán a los servidores de Mercado Elena esta noche de forma remota. Si Marcos ha estado desviando fondos, lo sabremos con exactitud de centavos para mañana al mediodía. Además, he preparado las órdenes de bloqueo para todas las tarjetas de crédito suplementarias y las cuentas conjuntas. No se ejecutarán ahora, sino el viernes a las 21:00 horas en punto, sincronizadas con tu señal durante la cena. Quiero que sientan el frío del rechazo bancario en tiempo real, frente a sus invitados. Cuando Roberto salió, mimetizándose de nuevo con el personal del hospital, sentí una paz extraña, la tranquilidad de quien ha puesto el seguro a la granada antes de lanzarla. La doctora Sofía entró minutos después para ejecutar su parte del guión, el diagnóstico falso. Reunió a Carla y a Marcos en el pasillo, y con su mejor tono de gravedad médica profesional, les informó que mi despertar era un milagro médico, pero que venía con un costo neurológico significativo. Lagunas de memoria a corto plazo, docilidad extrema y confusión espacio-temporal, les dijo, usando términos que sonaban lo suficientemente científicos para satisfacer su ignorancia y lo suficientemente esperanzadores para alimentar su codicia. Les estaba diciendo, básicamente, que su madre había vuelto, pero que la leona se había convertido en un gatito dócil y manejable. La actuación comenzó en cuanto entraron a verme. Dejé que mi mirada flotara vacía por la habitación, desenfocando la vista y manteniendo la boca ligeramente entreabierta, una imagen de decrepitud que sabía que les resultaría reconfortante. Carla se acercó y, en lugar de preguntarme cómo me sentía, fue directo al grano, probando los límites de mi supuesta senilidad. «Mamá, ¿recuerdas que me prometiste el juego de zafiros de la abuela para la gala del club?», preguntó, acariciando mi mano con una falsedad que me erizó la piel. Asentí lentamente,
con movimientos torpes. Sí, hija, todo es tuyo. Ya no necesito cosas. Brillantes, balbuceé, y vi cómo sus ojos brillaban con el triunfo. Había mordido el anzuelo. Creía que mi mente era ahora un libro abierto, donde ella podía escribir sus deseos. Marcos, envalentonado por mi aparente debilidad, cometió el error de hacer una llamada telefónica dentro de la habitación, asumiendo que yo era poco más que un mueble con pulso. Se alejó hacia la ventana, pero mi oído, entrenado en años de escuchar los susurros de los proveedores deshonestos, captó cada palabra. «Turco, escucha. La vieja está gaga. Sí, totalmente ida. Me va a firmar los cheques el fin de semana, te lo garantizo. Ya tengo al notario listo para el traspaso de acciones. Dame 3 días más y te pago con intereses». Estaba negociando con mi vida como garantía, extendiendo su deuda mortal sobre la base de mi supuesta incapacidad. Esa llamada confirmó que el plazo del viernes no era caprichoso. Era una fecha límite de vida o muerte para él, y yo iba a ser quien cortara el cable. Esa noche, ya, de vuelta en la mansión, y aprovechando que mis hijos habían salido a celebrar su victoria con una cena costosa pagada con mi tarjeta corporativa, realicé mi propia incursión nocturna. Bajé a mi despacho en la planta baja, moviéndome en la oscuridad para no activar los sensores de movimiento que alertarían a sus móviles, y abrí la caja fuerte auxiliar con la combinación que solo yo conocía. Extraje los libros contables físicos de los últimos 2 años, esos que Marcos creía que yo ya no revisaba, por cansancio visual. Me senté en el suelo con una linterna pequeña, contrastando las cifras de los libros con los extractos bancarios digitales en mi tablet. Lo que encontré no fue solo incompetencia, fue un robo sistemático y burdo. Marcos había creado una empresa fantasma llamada Consultoría Logística M&C, que facturaba al supermercado $20,000 mensuales por servicios de transporte inexistentes. Sumé las facturas falsas, los sobrecostos en mantenimiento y los retiros de efectivo, sin justificar bajo el rubro de gastos de representación. La cifra total del desfalco ascendía a casi $350,000 en 2 años, mucho más de lo que yo había calculado inicialmente. Fotografié cada factura, cada cheque endosado con mi firma falsificada, una imitación pobre que el banco había dejado pasar por negligencia, y subí todo a la carpeta compartida con Roberto. «Prepara la demanda por administración fraudulenta y falsificación de documento mercantil», escribí en el frontispicio asunto del correo. «Quiero que la auditoría fiscal le caiga encima el lunes a primera hora. El jueves por la mañana inicié la fase logística de la trampa final, la organización de la cena. Llamé al servicio de catering más exclusivo de la ciudad, Le Gourmet, sabiendo que su presencia añadiría un aire de legitimidad y estatus que Carla no podría resistir. «Quiero un menú de 5 tiempos para 20 personas», instruí al gerente por teléfono, usando mi voz de mando habitual pero bajando el volumen para no ser escuchada. «El presupuesto es abierto. Quiero lo mejor. Caviar, trufa blanca, vinos de reserva. Gastaría $3,000 en esa cena, una inversión minúscula comparada con lo que estaba salvando. Elegí platos que sabía que a Carla le encantaban por su precio, pero que Marcos detestaba por su complejidad. Era un pequeño guiño de control, una forma de dictar qué tragarían esa noche. La lista de invitados fue confeccionada con la precisión de un estratega político. No invité a mis amigos, sino a los suyos, y a las personas que ellos más temían o deseaban impresionar. Incluí a la presidenta del club de jardinería que Carla desesperadamente quería integrar, a los socios inversores que Marcos intentaba seducir para sus negocios fantasmas, y al banquero local que conocía los rumores de insolvencia de la familia. Necesitaba una audiencia que funcionara como caja de resonancia. Su humillación no podía ser privada. Tenía que ser socialmente devastadora para impedir que pudieran tejer una nueva red de mentiras al día siguiente. Cada invitación enviada era un testigo convocado para el juicio sumario que tendría lugar entre el plato principal y el postre. Para el componente técnico de la velada, contacté a una empresa de audiovisuales alegando que quería proyectar un video homenaje sorpresa de recuerdos familiares. Vinieron por la tarde.
mientras Carla estaba en el salón de belleza preparándose para su gran noche, e instalaron un proyector de alta definición y un sistema de sonido envolvente en el comedor principal. Les pedí que ocultaran el cableado y dejaran el control remoto maestro debajo de mi servilleta en la cabecera de la mesa. Asegúrense de que el audio sea nítido. Quiero que se escuche hasta el último susurro, les dije, y el técnico asintió, pensando que me refería a viejas canciones de cuna, sin saber que amplificaría la voz de la traición. A media tarde del jueves, hice mi movimiento más arriesgado. La invitación formal a mis hijos. Los encontré en la terraza, relajados, bebiendo mi vino. Me acerqué con pasos vacilantes y les dije: «Hijos, he tenido un momento de lucidez. Siento que Dios me ha dado una segunda oportunidad para arreglar las cosas. Quiero hacer una cena de acción de gracias mañana. Quiero anunciar el futuro de la herencia frente a todos». Vi cómo intercambiaban miradas de euforia contenida. Carla casi derrama su copa de la emoción. Para ellos, esa frase significaba que yo iba a anunciar mi retiro y la entrega del poder. «Claro, mamá, es una idea maravillosa», dijo Marcos, calculando que ese anuncio calmaría a sus acreedores si estaban presentes o se enteraban. Cayeron en la trampa con una facilidad insultante. El resto del día lo pasé supervisando detalles invisibles. Instruí a mi ama de llaves, Rosa, una mujer leal que llevaba conmigo 20 años y que me había visto llorar por ellos muchas veces, para que retirara cualquier objeto de valor sentimental real del salón y lo guardara en mi cuarto. «Rosa, pase lo que pase mañana. Tú sirve el vino y no digas nada. Si alguien pregunta, tú solo trabajas aquí», le advertí, protegiéndola de la onda expansiva. También contraté un servicio de seguridad privada discreta, 2 guardias vestidos de civil que estarían en la cocina y en la entrada, no para protegerme de intrusos, sino para asegurar que, una vez que la verdad saliera a la luz, mis hijos no pudieran reaccionar con violencia física ante la desesperación. La noche del jueves fue larga y silenciosa. Me senté en mi cama revisando una y otra vez el archivo de video que había editado rudimentariamente en mi tablet. Una secuencia cronológica que alternaba las fotos de mi vida de sacrificio con los clips de video de su traición en el hospital y las capturas de los mensajes del usurero. La yuxtaposición era brutal. Ver mi espalda cargando cajas en 1995 y luego escuchar a Marcos decir «que se muera ya» en 2024 generaba una repulsión visceral. No había música de fondo triste, solo el audio crudo y las imágenes estáticas. Era un documental de la ingratitud y duraba exactamente 4 minutos, el tiempo suficiente para destruir sus reputaciones para siempre. Viernes, el día del juicio. Desperté con una calma sobrenatural, esa claridad que tienen los soldados antes de la batalla final. Elegí mi vestuario con cuidado intencional. No el vestido de flores de abuela que ellos esperaban, sino un traje sastre negro, impecable, con un collar de perlas auténticas que pesaba sobre mí, cuello como un recordatorio de mi estatus. Era el traje de la dueña, de la matriarca, de la mujer de negocios que sobrevivió a crisis económicas y competencias desleales. Al verme en el espejo, supe que Elena la madre había dejado el edificio. Solo quedaba Elena la CEO de su propia vida, lista para despedir a los empleados más ineficientes y tóxicos que jamás había tenido. A las 6 de la tarde, recibí el mensaje de texto de Roberto. «Todo listo. La policía está en espera a 2 calles. El notario real tiene los documentos del fideicomiso legalizados. Entraremos a tu señal». Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de anticipación. Escuché los coches de los primeros invitados llegando a la entrada de grava, el sonido de los motores de lujo y las risas despreocupadas de la élite local. Mis hijos bajaron las escaleras, vestidos de gala, radiantes, actuando como los dueños del castillo que creían haber conquistado sin luchar. Marcos me guiñó un ojo, arrogante. «¿Lista para tu gran noche, mamá?», preguntó. Lo miré, sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario, y sonreí. «Más lista de lo que podrías imaginar, hijo». Caminé hacia el comedor, sabiendo que cada paso me acercaba al momento en que sus sonrisas
se congelarían para siempre. Mientras los invitados tomaban sus copas de champaña y adulaban a Carla por la hermosa decoración, yo me mantuve en un segundo plano, observando. Veía a los socios de Marcos palmearle la espalda, ajenos a que estaban saludando a un cadáver financiero. Veía a las amigas de Carla envidiar su suerte por heredar tan joven. El ambiente estaba cargado de una hipocresía densa y perfumada. Acaricié el control remoto del proyector en mi bolsillo, sintiendo su textura de plástico frío. Todo estaba en su lugar. Las pruebas, el público, la ley y la trampa. Faltaban solo minutos para que sirvieran el primer plato, y con él, la verdad más amarga que jamás habrían probado. Pensaron que venían a un banquete de celebración, pero yo había preparado una autopsia en vivo. Entré al comedor principal apoyada en el brazo de la doctora Sofía, quien había aceptado quedarse como supervisora médica para garantizar mi seguridad física ante lo que se avecinaba. El ambiente estaba impregnado de una opulencia calculada. El aroma de los lirios frescos se mezclaba con el olor mantecoso de la salsa holandesa y el perfume caro de las 20 personas que se habían reunido para atestiguar, sin saberlo, el final de una dinastía de mentiras. La luz de los candelabros de cristal se reflejaba en la cubertería de plata que yo había pulido personalmente durante años, creando destellos que parecían dagas sobre el mantel de lino blanco. Al cruzar el umbral, las conversaciones se detuvieron abruptamente, reemplazadas por una ola de murmullos condescendientes y sonrisas ensayadas, esas que la gente reserva para los moribundos ricos o los ancianos que ya consideran irrelevantes. Carla se adelantó inmediatamente, actuando como la perfecta anfitriona en mi noción, una casa que todavía no le pertenecía legalmente, y me guió hacia una silla lateral, acolchada con cojines adicionales, lejos de la presidencia de la mesa. «Siéntate aquí, mami. Estarás más cómoda y cerca de la salida por si te cansas y necesitas irte a la cama temprano», dijo con esa voz melosa que usaba para manipular, intentando relegarme físicamente a un segundo plano, convirtiéndome en una espectadora de mi propia cena. Me detuve en seco, soltándome de su agarre con una firmeza que la sorprendió, y caminé lentamente pero sin pausa hacia la cabecera de la mesa, el lugar que había ocupado desde que enviudé hace 25 años. «Gracias, hija, pero la comodidad es para los invitados. La cabecera es para la dueña», respondí con un tono suave pero lo suficientemente audible para que los invitados más cercanos, incluido el banquero local, levantaran las cejas. Me senté en el sillón principal, sintiendo cómo la madera tallada se ajustaba a mi espalda como un trono recuperado, y vi la mueca de disgusto de Carla transformarse rápidamente en una sonrisa rígida mientras se retiraba a un asiento secundario. Desde mi posición estratégica, podía escanear a la audiencia con la precisión de un francotirador. A mi derecha estaba el señor Valdés, el gerente del banco donde teníamos las cuentas corporativas. A la izquierda, los dos socios inversores de Marcos, hombres con trajes brillantes y relojes excesivamente grandes que miraban los cubiertos de plata con codicia mal disimulada. Más allá, las amigas de Carla cuchicheaban, probablemente calculando cuánto tardaría mi hija en remodelar el comedor una vez que yo dejara de estorbar. Todos ellos eran cómplices por asociación o por omisión, validando la farsa de mis hijos con su presencia. Entre los invitados destacaba una figura que no encajaba con la elegancia del resto. El licenciado Rivas, el notario corrupto, sudaba profusamente dentro de un traje que le quedaba pequeño, bebiendo vino tinto con una ansiedad palpable. Había traído su maletín y lo mantenía pegado a su pierna debajo de la mesa, esperando el momento del café para sacar los documentos definitivos de la cesión de bienes. Crucé mi mirada con la suya por un segundo y le ofrecí una sonrisa gélida, alzando mi copa de agua en un brindis silencioso que lo hizo atragantarse. Sabía que él esperaba una anciana confundida, pero en mis ojos encontró una claridad depredadora que no podía descifrar. Rivas bajó la vista hacia su plato, instintivamente, consciente de que algo en la atmósfera no cuadraba con el plan fácil que le habían vendido. El servicio comenzó con una sopa de crema de langosta, un plato exquisito que la mayoría comía con deleite, pero que para Marcos parecía tener el sabor de la ceniza.
Mi hijo no dejaba de mirar la pantalla de su teléfono móvil, oculto bajo la servilleta, donde una luz intermitente indicaba mensajes entrantes que él rechazaba con dedos nerviosos. El plazo del usurero, el turco, vencía esa misma medianoche y la presencia física de sus acreedores se sentía en la vibración constante del dispositivo sobre la mesa de caoba. Marcos necesitaba desesperadamente proyectar una imagen de solvencia y poder frente a sus socios esa noche para ganar tiempo. Pero el miedo le estaba haciendo sudar más de la cuenta, manchando el cuello de su camisa almidonada y delatando su fragilidad ante cualquiera que supiera mirar. Aprovechando una pausa en el servicio, me incliné hacia el señor Valdés, el banquero, y le hablé con un tono de inocencia senil fingida, pero con un volumen calculado para ser escuchado por Marcos. «Dígame, Ernesto, ¿es cierto que los protocolos de seguridad bancaria han cambiado tanto? Escuché en las noticias que ahora bloquean las cuentas preventivamente si detectan movimientos inusuales o firmas dudosas, incluso antes de avisar al titular. ¿Qué tiempos tan modernos y peligrosos vivimos, verdad?» El banquero asintió con cortesía profesional, lanzando una mirada rápida hacia Marcos, quien se había puesto pálido al escuchar la palabra bloqueo. Fue un disparo de advertencia, una semilla de paranoia plantada en el cerebro de mi hijo para desestabilizarlo justo antes del golpe real. La tensión subió un grado más cuando el sommelier de Le Gourmet se acercó a Marcos con una botella de Chateau Margaux de $2.000, una extravagancia que mi hijo había ordenado para impresionar a sus socios inversores. «Señor, como acordamos, esta botella especial requiere un cargo inmediato, aparte del servicio de catering general. ¿Podría facilitarme su tarjeta para procesarlo ahora?», dijo el sumiller con discreción. Marcos, queriendo lucirse, sacó su tarjeta corporativa Gold con un gesto grandilocuente, sonriendo a sus socios como diciendo: «Aquí no hay límites». El camarero deslizó la tarjeta en el terminal inalámbrico, mientras la mesa guardaba un silencio respetuoso, esperando el corcho. El pitido agudo y desagradable del terminal rompió la magia de la velada. «Transacción denegada. Contactar al emisor». El sonido fue bajo, pero en el silencio expectante del comedor resonó como un disparo. Marcos soltó una risa nerviosa, culpando a la señal del dispositivo. «Estas máquinas siempre fallan. Prueba de nuevo», ordenó con arrogancia. El segundo intento arrojó el mismo resultado, esta vez con un mensaje en letras rojas que el camarero leyó involuntariamente en voz alta por la incomodidad. «Fondos congelados por auditoría». La palabra auditoría flotó sobre la mesa como una nube sartóxica. Los socios de Marcos intercambiaron miradas de alarma. Para un inversor, escuchar que su socio tiene los fondos congelados es la señal inmediata de huida. Marcos, ahora con el rostro enrojecido por la humillación y el pánico, sacó torpemente su tarjeta personal, una de crédito con un límite alto que yo pagaba mensualmente. «Usa esta. La otra debe tener el chip dañado», balbuceó, evitando mirar a los ojos de nadie. El terminal procesó la información durante unos segundos eternos antes de emitir nuevamente el pitido de rechazo. Esta vez, Roberto había ejecutado la orden de bloqueo desde su oficina remota con una precisión cronométrica. Marcos estaba financieramente castrado en tiempo real, frente a la audiencia que debía validar su éxito. Sus manos empezaron a temblar visiblemente. La fachada de hombre de negocios exitoso se desmoronaba por un fallo técnico que él no podía comprender. Antes de que la vergüenza se convirtiera en un escándalo ruidoso, decidí intervenir para asestar el golpe de gracia a su dignidad, disfrazado de generosidad maternal. «Ay, hijo, no te preocupes», dije con una voz dulce y condescendiente, sacando mi propia tarjeta negra, la personal e intransferible, de mi pequeño bolso de mano. «Ya sabemos que nunca has sido bueno con los números ni con los detalles bancarios. Deja que mamá pague, como siempre». Entregué mi tarjeta al sommelier, quien la procesó al instante con un pitido de aprobación alegre. La transacción fue aprobada. El mensaje visual fue devastador. El dinero, el poder y la solvencia seguían siendo míos. Él era solo un niño jugando a ser rico con el dinero de su madre.
y ahora todos en la mesa lo sabían. La dinámica de la cena cambió irreversiblemente en ese instante. Los socios de Marcos se recostaron en sus sillas, cruzando los brazos en una postura defensiva, distanciándose físicamente de él. Carla miraba a su hermano con furia contenida, consciente de que su incompetencia estaba arruinando la noche perfecta. El licenciado Rivas, viendo el bloqueo de tarjetas, comenzó a guardar discretamente su maletín bajo la silla. Un notario corrupto sabe cuándo un barco se está hundiendo y no quiere estar a bordo cuando llegue el agua al cuello. Yo bebí un sorbo de agua, sintiendo el sabor fresco de la pequeña victoria. Había recuperado el control de la sala sin levantar la voz, solo demostrando quién tenía la capacidad de pagar la cuenta. El plato principal fue retirado casi sin tocar. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con el cuchillo de postre. Marcos bebía copa tras copa, intentando ahogar su ansiedad, mientras Carla intentaba desesperadamente mantener conversaciones triviales sobre el clima y la moda, que morían a los pocos segundos. Nadie estaba ya para fiestas. Habían venido a celebrar una herencia y se habían encontrado con una demostración de poder matriarcal. Miré el reloj de pared. Eran las 8:30. La policía estaba posicionada fuera. El proyector estaba listo. Era el momento de pasar de la humillación social a la ejecución legal. Hice una señal casi imperceptible a los camareros para que detuvieran el servicio y bajaran la intensidad de las luces, dejando el comedor en una penumbra dramática. «Queridos amigos, familia», dije poniéndome de pie con lentitud, apoyando mis manos sobre la mesa para enfatizar mi dominio. «Antes de pasar al postre, que sé que a mis hijos les encanta lo dulce, me gustaría compartir con ustedes un video. He estado reflexionando mucho estos días en el hospital sobre el legado, la lealtad y lo que realmente dejamos atrás cuando cerramos los ojos». Saqué el control remoto de mi bolsillo y apunté hacia la pared blanca del fondo. Carla sonrió, esperando un montaje de fotos antiguas que ablandara mi corazón antes de la firma. «Este es mi verdadero testamento», susurré, y presioné el botón de play. La primera imagen que apareció proyectada en la inmaculada pared blanca del comedor fue una toma estática y granulada del techo de la habitación 402, pero lo que heló la sangre de los presentes no fue la imagen, sino el audio. Los altavoces de alta fidelidad, escondidos estratégicamente detrás de las cortinas de seda, reprodujeron con una claridad cristalina el sonido rítmico y agónico del monitor cardíaco, seguido inmediatamente por la voz inconfundible de Marcos. «El dinero es mío. Necesito esos 300.000 antes del viernes, o me matan». La frase retumbó en el comedor, rebotando contra las copas de cristal y silenciando hasta la respiración de los invitados. No había ruido de fondo, ni interferencias. Era una confesión pura y dura, gritada con la desesperación de un ludópata y la crueldad de un hijo que ve a su madre como un cajero automático defectuoso. Vi cómo el rostro de Marcos perdía todo color, pasando de un rojo abochornado a un gris cadavérico en cuestión de segundos. Sus socios inversores, sentados a su lado, giraron la cabeza lentamente hacia él, con una mezcla de incredulidad y repulsión, como si de repente hubieran descubierto que compartían mesa con un leproso moral. Marcos intentó balbucear algo, una excusa sobre contexto o montaje, pero el volumen del audio subió implacablemente, ahogando sus mentiras. «Si la vieja se muere antes de firmar, Hacienda se queda con el 40%. Se escuchó ahora la voz chillona de Carla, llenando la sala con su cálculo mezquino. La dama de sociedad, la que fingía llorar en la iglesia, estaba ahora expuesta ante sus amigas y la élite local como lo que realmente era, una buitre esperando la carroña. Carla se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estruendo que compitió con el audio. «¡Apaga eso! ¡Es ilegal! ¡Es una violación de privacidad!», gritó con histeria, mirando frenéticamente a los camareros como si alguno de ellos fuera a obedecerla. Pero nadie se movió. Los invitados estaban petrificados, atrapados en la fascinación mórbida de ver caer las máscaras. Yo permanecí sentada, impasible, bebiendo un sorbo de agua, mientras en la pantalla la imagen cambiaba.
El audio del hospital se desvaneció para dar paso al video de seguridad de mi propio salón, fechado hacía apenas 48 horas. La alta definición mostraba a Carla y a su marido midiendo las paredes, criticando mis muebles y riéndose de mis gustos anticuados, mientras supuestamente yo agonizaba en la UCI. «Esa antigualla va a la basura el lunes», decía la Carla de la pantalla, señalando el sillón donde su propio padre solía sentarse. La Carla, real, de pie en el comedor, se llevó las manos a la boca, sintiendo el peso de las miradas juzgadoras de sus amigas del club de jardinería. La crueldad visual era innegable. No se trataba solo de dinero, se trataba de desprecio. Se veía claramente cómo tocaban mis objetos con asco, cómo planeaban borrar mi existencia de la casa, antes incluso de que mi cuerpo se enfriara. El murmullo en la sala cambió de tono. Ya no era sorpresa, era condena. La presidenta del club de jardinería dejó su servilleta sobre la mesa con un gesto de finalidad absoluta, marcando la distancia social que a partir de ahora separaría a Carla de cualquier círculo respetable. Pero la estocada final, la que destruiría la alianza entre los hermanos, estaba por llegar. La proyección cambió nuevamente para mostrar las capturas de pantalla de las conversaciones de Marcos con el turco. Las burbujas de texto aparecieron gigantescas en la pared, legibles hasta para el invitado más miope. «Aguanta. La vieja estira. La pata este fin de semana. Ya sabemos dónde estudia tu sobrina». El silencio que siguió a esa frase fue sepulcral, denso y terrible. Se podía escuchar el zumbido del proyector y nada más. La amenaza contra la hija de Carla, contra mi nieta, brillaba en letras negras sobre fondo blanco. Una prueba irrefutable de que Marcos había puesto en la línea de fuego a su propia sangre para salvar su pellejo. Carla leyó el mensaje, parpadeando como si no pudiera procesar la traición. Giró lentamente la cabeza hacia su hermano, con los ojos desorbitados por el horror y la furia maternal. ¿Diste la dirección del colegio de Sofía?», susurró, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. Marcos, acorralado y sudando a mares, intentó acercarse a ella. «No es lo que piensas, Carla. Es solo una forma de hablar. Ellos no harían nada». Pero la bofetada que Carla le propinó resonó como un disparo en el comedor. Un sonido seco y violento que rompió definitivamente cualquier vínculo de complicidad que pudiera quedar entre ellos. «¡Monstruo!», gritó ella, lanzándose sobre él hasta que su marido tuvo que retenerla. La familia perfecta se desintegraba físicamente frente a la audiencia. Apagué el proyector con el control remoto. La luz de los candelabros volvió a parecer la única iluminación, revelando una escena de devastación emocional. Me puse de pie lentamente, y esta vez mi estatura pareció duplicarse ante sus ojos. «Ya han visto la verdad», dije con voz calmada y firme, dominando el caos. No lloraban porque su madre moría. Lloraban porque el dinero no llegaba lo suficientemente rápido. Han convertido mi lecho de muerte en una mesa de negociaciones y mi casa en un botín de guerra. Pero se les olvidó un pequeño detalle. La dueña sigue viva. Hice una señal hacia la puerta de la cocina y Roberto entró, ya no vestido de enfermero, sino con su traje impecable de abogado, seguido por 2 oficiales de policía uniformados y un notario judicial. La entrada de la autoridad uniformada provocó que el licenciado Rivas, el notario corrupto, intentara escabullirse hacia la puerta del jardín, pero uno de los oficiales le bloqueó el paso con un gesto seco. Roberto se acercó a la mesa y colocó 3 carpetas de cuero sobre el mantel manchado de vino, justo frente a mis hijos. El sonido de las carpetas golpeando la madera fue el mazo del juez dictando sentencia. «Señores», comenzó Roberto con su tono profesional y desapasionado, «lo que acaban de ver constituye evidencia admisible para múltiples procesos, pero la señora Elena ha decidido ejecutar primero las consecuencias civiles y administrativas inmediatas. Empecemos por el techo que los cubre». Roberto abrió la primera carpeta y extrajo una orden de desalojo notariada con fecha de esa misma tarde. Se la extendió a Carla, quien la tomó con manos temblorosas. «Este documento certifica que la propiedad legal de la mansión de Los Olivos, así como de los apartamentos del centro que ustedes ocupan, ha sido transferida en su totalidad
a la Fundación Benéfica Elena. Ustedes se encuentran actualmente en situación de ocupación precaria. Tienen exactamente 24 horas para desalojar los inmuebles. Mañana a las 20:00 horas se cambiarán todas las cerraduras y códigos de acceso. Cualquier objeto personal que quede dentro será considerado donación a la fundación. Y cuando digo personal, me refiero a ropa. Los muebles, electrodomésticos y arte se quedan. Son míos. «No puedes hacernos esto. Tengo una hija», chilló Carla, aferrándose al papel como si pudiera cambiar lo escrito con la fuerza de su desesperación. «Tienes un marido y 2 brazos para trabajar, Carla. Tu hija estará bien. Yo me encargaré de pagar su colegio directamente, pero tú no verás ni un centavo de ese dinero», respondí fríamente. «La casa era para una familia, no para un nido de víboras. Has perdido el derecho a vivir bajo el techo que querías vaciar». La realidad del desamparo comenzó a asentarse en sus ojos. La mansión, su símbolo de estatus, se había esfumado en un parpadeo legal. Sus amigas ricas bajaron la mirada. Avergonzadas, ninguna le ofrecería asilo esa noche. Roberto se giró entonces hacia Marcos y abrió la segunda carpeta, mucho más gruesa y llena de gráficos y tablas numéricas con sellos rojos. «Para ti, Marcos, tengo algo más complejo. Esto es una notificación formal de una auditoría forense completa a las cuentas de Mercado Elena y sus subsidiarias. Hemos detectado un desfalco de $350,000 a través de tu empresa fantasma». Roberto dejó caer el pesado informe frente a él. «La denuncia por administración fraudulenta y falsificación de documentos mercantiles ya ha sido radicada en la Fiscalía esta tarde. Además, la agencia tributaria ha sido notificada de tus ingresos no declarados. Tienes una inspección fiscal programada para el lunes a las 8 de la mañana. Te sugiero que busques un buen abogado penalista, porque el dinero que robaste no te alcanzará para la fianza». Al escuchar la palabra fiscalía y fraude, los socios inversores de Marcos se levantaron al unísono, como impulsados por un resorte. «Nosotros no sabíamos nada de esto», dijo uno de ellos, limpiándose la boca con la servilleta y tirándola sobre la mesa con desprecio. «Marcos, olvida el trato de los terrenos. No hacemos negocios con estafadores y no nos vuelvas a llamar». Salieron del comedor casi corriendo, huyendo de la toxicidad radiactiva de mi hijo. Marcos se quedó solo, mirando el informe de auditoría, sabiendo que el turco no aceptaría excusas fiscales. Estaba arruinado, expuesto y legalmente acorralado. Su deuda seguía viva, pero su capacidad de pago había muerto. «Y por último», dije, tomando la palabra nuevamente para cerrar el círculo de su miseria, «los símbolos de su supuesto éxito». Hice un gesto al jefe de camareros, quien se acercó a Carla y a Marcos con una bandeja de plata vacía. «Las llaves de las camionetas SUV de la empresa ahora son activos de la compañía y ustedes ya no son empleados ni directivos. Han sido destituidos por causa justificada esta misma tarde por la junta directiva, que soy yo». Marcos, derrotado, dejó caer la llave de su vehículo sobre la bandeja con un ruido metálico triste. Carla dudó, apretando su bolso, pero la mirada de los policías la convenció. Soltó sus llaves, sollozando abiertamente. No por mí, sino por la pérdida de su coche de lujo. «Falta una cosa más», añadí, señalando el bolso de marca de Carla. «El mesero, por favor». El camarero principal se acercó a ella y extendió la mano. Carla, entendiendo lo que venía, sacó su billetera de cuero italiano. El camarero extrajo las tarjetas de crédito suplementarias, la Platinum, la Black, la de viajes, y, sacando unas tijeras de trinchar del bolsillo de su delantal, procedió a cortarlas una por una frente a su cara. Crack, crack, crack. El sonido del plástico rompiéndose fue el aplauso final de la noche. Los trozos cayeron sobre la mesa como confeti fúnebre. «El banco de mamá ha cerrado sus puertas permanentemente», sentencié. Los invitados, incapaces de soportar más la tensión y la vergüenza ajena, comenzaron a levantarse y a murmurar excusas apresuradas, saliendo del comedor en fila india, evitando mirar a mis hijos a los ojos.
El licenciado Rivas aprovechó la confusión para salir escoltado por la policía, probablemente hacia la comisaría para declarar. En menos de 2 minutos, el gran salón quedó vacío de espectadores, dejando solo los restos de la cena lujosa y la ruina de mi familia. El silencio volvió, pero esta vez no era de expectativa, sino de destrucción total. Mis hijos estaban acabados, sin casa, sin dinero, sin coches, sin reputación y sin madre. Marcos se dejó caer de rodillas sobre la alfombra persa, con la cabeza entre las manos, emitiendo un gemido que era puro miedo animal ante el futuro que le esperaba con sus acreedores. Carla se derrumbó en su silla, llorando con la cara manchada de rímel, mirando los trozos de plástico cortado como si fueran los pedazos de su propia alma. Los miré desde mi posición de pie, intacta, con el collar de perlas brillando bajo la luz. No sentí lástima. Sentí la extraña ligereza de haberme quitado 2 parásitos de encima después de 40 años. Me di la vuelta, dándoles la espalda definitivamente. «Tienen 24 horas», repetí mientras caminaba hacia la salida. «Y limpien sus lágrimas antes de irse. Manchan el piso de mi fundación». El zumbido agudo del taladro eléctrico rompió el silencio de la mañana del sábado. Un sonido que para mí no era molesto, sino profundamente reparador, como la música de una reconstrucción necesaria. Habían pasado exactamente 24 horas desde la cena fatídica, y el plazo para el desalojo se había cumplido con una puntualidad militar. Contraté a una empresa de cerrajería de alta seguridad para cambiar las 18 cerraduras de la mansión de los Olivos, incluyendo las puertas del servicio y las entradas del garaje. Una inversión de $1,200 que pagué con gusto. Cada cilindro de metal viejo que caía al suelo representaba un enlace cortado con el parasitismo de mis hijos, una vía de acceso que se cerraba permanentemente a su codicia. Mientras el cerrajero instalaba los nuevos mecanismos biométricos, sentí que por primera vez en décadas las paredes de mi casa volvían a ser muros de protección y no una prisión de la que ellos tenían la llave para entrar y saquear a voluntad. Observé la partida de mis hijos desde la ventana del segundo piso, oculta tras las cortinas de lino, manteniendo la distancia física que ahora dictaba mi vida. No hubo limusinas ni camiones de mudanza de lujo. La precipitación del desalojo los obligó a cargar sus pertenencias en 2 furgonetas de alquiler baratas y abolladas. Ver a Carla arrastrando cajas de cartón genéricas, con sus tacones de diseño hundiéndose en la grava y el maquillaje corrido, fue una imagen de justicia poética que ninguna demanda judicial podría igualar. Marcos, por su parte, cargaba sus cosas mirando nerviosamente hacia la carretera principal cada 30 segundos, con el terror de quien sabe que los cobradores de El Turco podrían aparecer en cualquier esquina. Se marchaban como llegaron al mundo, desnudos de méritos propios, pero esta vez sin el manto protector de mi fortuna para cubrir sus vergüenzas. Una vez que las furgonetas cruzaron el portón principal y desaparecieron en la curva de la carretera, activé el nuevo protocolo de seguridad perimetral. La empresa de vigilancia privada que había contratado instaló una caseta en la entrada con un guardia armado, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le entregué al jefe de seguridad una lista negra con solo 2 nombres y 2 fotografías recientes, Carla y Marcos. Tienen prohibida la entrada bajo cualquier circunstancia, incluso si alegan emergencias médicas o familiares. Instruí con voz firme. Si intentan forzar el paso, llamen a la policía inmediatamente por violación de propiedad privada y orden de restricción. Ver el portón de hierro forjado cerrarse automáticamente y saber que solo mi huella digital podía abrirlo me devolvió una sensación de soberanía sobre mi espacio vital que había olvidado. El lunes siguiente me reuní con Roberto en mi despacho, que ahora estaba limpio de cualquier rastro de la invasión de Marcos. Sobre el escritorio de caoba, donde antes ellos buscaban desesperadamente la llave de la caja fuerte, descansaba ahora el documento final de mi testamento reestructurado. Firmamos la desheredación total por causa de indignidad, una figura legal que Roberto había blindado con las pruebas de video y audio, recolectadas durante mi falso coma. Con estas evidencias de maltrato psicológico, intento de despojo y amenazas a tu integridad,
Ningún juez aceptará una impugnación de la legítima, aseguró Roberto, archivando la carpeta azul. Mis bienes, valorados en más de $2,5 millones, pasaban íntegramente a formar el capital fundacional de mi nuevo proyecto filantrópico, asegurando que mi legado sirviera para construir futuros, no para financiar vicios. Las noticias sobre el destino de Marcos llegaron rápido a través de los círculos legales de la ciudad. La auditoría forense que iniciamos había destapado una red de facturas falsas tan extensa que la Fiscalía actuó de oficio antes de lo esperado. Mi hijo estaba ahora bajo investigación formal por fraude fiscal y administración desleal, con sus cuentas personales congeladas y el pasaporte retenido para evitar riesgo de fuga. Supe que había tenido que vender su reloj de lujo y su colección de zapatillas para pagar a un abogado mediocre, y que vivía escondido en un motel de carretera para evitar a los matones del usurero. No sentí alegría, solo la fría confirmación de que la vida, cuando se le quitan los amortiguadores del dinero materno, golpea con una fuerza que él nunca estuvo preparado para resistir. Carla, por su parte, tuvo que enfrentarse a una degradación social que para ella era peor que la cárcel. Sin la mansión para organizar eventos y sin las tarjetas de crédito para sostener su apariencia, sus amigas de la alta sociedad se evaporaron como el humo. Se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase trabajadora, lejos del código postal exclusivo que tanto presumía. Me enteré de que había empezado a vender su ropa de diseñador en aplicaciones de segunda mano para pagar el alquiler y la comida. La realidad de tener que trabajar o administrar un presupuesto limitado fue un choque tectónico para su ego. La princesa había perdido el castillo y, al mirarse al espejo, descubrió que sin la corona financiada por mamá, no era más que una mujer de mediana edad sin oficio ni beneficio. Sin embargo, mi justicia no fue ciega. Tracé una línea clara para proteger a la única inocente en este desastre, mi nieta Sofía. Establecí un fideicomiso educativo irrevocable, administrado directamente por el banco, que pagaba la matrícula del colegio y la universidad directamente a las instituciones, sin pasar un solo dólar por las manos de Carla. Le envié una carta a mi hija, breve y notarial. Tu hija tendrá educación y salud cubiertas, porque ella no tiene la culpa de tu codicia, pero tú tendrás que ganarte tu propio pan. No intentes usarla como moneda de cambio para pedirme efectivo, porque el grifo está cerrado y soldado. Fue mi manera de romper el ciclo de toxicidad, asegurando que la siguiente generación tuviera las herramientas para ser diferente, sin financiar la inutilidad de la anterior. La transformación en mi rutina diaria fue casi milagrosa, sin el estrés constante de sus demandas y la toxicidad de sus presencias. Mi salud física mejoró drásticamente en cuestión de semanas. Mis niveles de glucosa, que solían dispararse a 200 por los disgustos que me daban, se estabilizaron en 110 miligramos por decilitro, permitiéndome reducir la dosis de insulina. La hipertensión que amenazaba con darme un infarto real desapareció, reemplazada por una vitalidad que no sentía desde mis 40 años. Empecé a dormir 8 horas seguidas, sin pesadillas sobre deudas ajenas. Descubrí que la soledad no era un vacío triste, como ellos me habían hecho creer para manipularme, sino un espacio lleno de paz, libertad y silencio curativo. Regresé a mis supermercados, no como la anciana dueña que va de visita, sino como la presidenta ejecutiva en pleno uso de sus facultades. Entrar en las oficinas y ver el respeto genuino de mis empleados, gente que había trabajado conmigo hombro a hombro durante años, fue el bálsamo que mi autoestima necesitaba. Implementé nuevos controles de auditoría y promoví a gerentes jóvenes y honestos para ocupar el vacío dejado por la corrupción de Marcos. Mercado Elena volvió a ser una empresa familiar en espíritu, donde la familia eran los trabajadores leales y no los parientes de sangre. Sentí el pulso del negocio bajo mis dedos de nuevo, y esa sensación de productividad me recordó quién era yo antes de ser solo la madre proveedora. Era una empresaria formidable. El proyecto de la Fundación Elena se convirtió en el nuevo motor de mi existencia. Dediqué las tardes a revisar planos con arquitectos para la construcción de un orfanato modelo en los terrenos que Marcos quería malvender.
Verter mi patrimonio en niños que no tenían nada, que valorarían cada plato de comida y cada techo seguro, me dio un propósito renovado. Cada dólar que mis hijos habían planeado gastar en coches deportivos y viajes de lujo se destinaría ahora a becas, comedores y libros. Estaba transformando el dinero de la discordia en una fuente de esperanza. La venganza más dulce no fue dejarlos en la calle, sino usar la herencia que tanto codiciaban para hacer el bien a quienes realmente lo merecían. Una tarde, un mes después del evento, me senté en la terraza de mi jardín, rodeada por mis rosales que finalmente florecían, sin que nadie amenazara con arrancarlos para poner una piscina moderna. El sol del atardecer bañaba la mansión con una luz dorada y cálida. Sobre la mesa de hierro forjado tenía una taza de café recién hecho, humeante y aromático, y los planos finales del orfanato desplegados. No había gritos, ni llamadas de cobradores, ni falsas adulaciones, solo el canto de los pájaros y el sonido del viento en los árboles. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio de mi nueva vida, sintiendo una gratitud inmensa por esa segunda oportunidad que me había dado, irónicamente, un falso coma. Reflexioné sobre la extraña travesía que me había llevado hasta allí. Había tenido que morir socialmente y apagar mi conciencia durante 3 días para poder ver la realidad con una claridad brutal. A veces, el amor de madre nos pone una venda en los ojos que nos impide ver la podredumbre que crece a nuestro alrededor. Tuve que escuchar mi propia sentencia de muerte en boca de mis hijos para encontrar la fuerza de vivir de verdad. Ese dolor agudo en la UCI fue el bisturí que extirpó el tumor de la culpa que cargué durante años. Ya no me sentía una víctima. Me sentía una superviviente que había escapado de una trampa mortal tendida por su propia sangre. La definición de familia se había reescrito en mi diccionario personal. Entendí que la sangre es solo biología, un accidente genético que no garantiza nada. La verdadera familia eran Roberto, que protegió mis intereses como un león; la doctora Sofía, que arriesgó su licencia para darme tiempo; y Rosa, mi ama de llaves, que me preparó el café esa mañana con una sonrisa de cariño sincero. Ellos eran mi círculo, mi tribu elegida. Mis hijos biológicos eran ahora solo un triste recuerdo, una lección aprendida sobre los límites de la entrega y el costo de la ingratitud. Había cerrado el libro de mi pasado para empezar a escribir el primer capítulo de mi futuro, uno donde yo era la única protagonista. Tomé un sorbo de café, saboreando la mezcla perfecta de amargura y dulzura, y miré hacia el horizonte donde el sol se ponía, llevándose consigo los últimos vestigios de la vieja Helena. Me sentía poderosa, digna y, sobre todo, libre. Recordé sus caras de terror cuando el video se proyectó en la pared, sus súplicas vacías, y una sonrisa serena se dibujó en mi rostro. No había vuelta atrás, y esa certeza era mi mayor tesoro. Dejé la taza sobre el plato y susurré para mí misma la verdad que resumía mi renacimiento. Pensaron que estaba dormida, pero nunca estuve más despierta. La familia se hereda, pero la lealtad se gana.